Recuerda usted que recién había comenzado el año 2020, todos felices y contentos, pero el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia la expansión del coronavirus. Ante ello, el presidente de la República de ese entonces resaltaba el inminente ingreso del virus a Guatemala. En ese momento había un desconocimiento en muchos factores sobre dicha enfermedad. El temor era general ante las altas posibilidades de ingreso. Fue el 13 de marzo de 2020 cuando el exmandatario anunció el primer caso de coronavirus en el territorio guatemalteco y desde entonces se han registrado más de 1 millón de casos. Y es que el mundo se recupera poco a poco de este coronavirus y el nivel de desarrollo previo a la pandemia del COVID-19 que se frenó ahora se está tratando de recuperar, pero crece la brecha entre países ricos, muy desarrollados, súper desarrollados y los países en vías de desarrollo o comúnmente conocidos como países pobres. La Organización de las Naciones Unidas emitió una advertencia sobre la disparidad creciente entre países ricos y pobres, a pesar de la recuperación global del desarrollo humano a niveles anteriores a la pandemia. Tras 2 años consecutivos de declive en el índice de desarrollo humano debido a la crisis sin precedentes, incluida la pandemia de COVID-19, el mundo ha experimentado una recuperación en su desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El informe Romper el bloqueo, reinventar la cooperación en un mundo polarizado señala que muchos países ya han superado su nivel de desarrollo humano registrado en 2019. Sin embargo, el 49% de los países menos adelantados aún luchan por alcanzar los niveles previos a la pandemia, destacando una brecha significativa en la recuperación. En total, 12 países de América Latina han sido capaces de recuperar el nivel de desarrollo previo a la pandemia, pero 21 países de la región no han sido capaces todavía de recuperar el nivel de desarrollo que tenían antes del COVID-19. México, por ejemplo, elevó su calificación de 0.76 a 0.78 y escaló del puesto 86 al 77. Chile, el país más desarrollado de la región, mejoró su calificación hasta alcanzar 0.86 y ocupó el puesto 44 mundial. Por otro lado, Guatemala ocupa el puesto 136, situándose por debajo de El Salvador y Nicaragua, pero por encima de Honduras. Bueno, le voy a contar un dato impresionante. El COVID-19 provocó que la esperanza de vida en promedio a nivel global cayera en 1.6 años en los primeros 2 años de pandemia. Una disminución que es la más grande de todos, ¿no? De lo que se pensaba. No se creía que cayera esto, pero así es. Esto lo detalla un amplio estudio que vamos a mirar a continuación. Acompáñenme, ahí lo tiene. El estudio refleja un claro retroceso tras décadas de aumento ininterrumpido de la esperanza de vida global, según indicaron cientos de investigadores que examinaron datos de todo el mundo para el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud con sede en los Estados Unidos. El autor principal del estudio publicado en la revista The Lancet escribió: para los adultos en todo el mundo, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto más profundo que cualquier otro evento en medio siglo, incluyendo conflictos y desastres naturales. Durante el 2020 y 2021, la esperanza de vida disminuyó en un 84% de los 204 países y territorios analizados, lo que demostró los impactos devastadores potenciales de los nuevos virus. Los investigadores estimaron que la tasa de mortalidad de personas mayores de 15 años aumentó en un 22% para los hombres y un 17% para las mujeres durante este tiempo. La Ciudad de México, Perú y Bolivia fueron algunos de los lugares donde la esperanza de vida cayó de manera más pronunciada. Se estima que el COVID-19 fue responsable de 15,9 millones de muertes en exceso durante el 2020 y 2021, ya sea directamente por el virus o indirectamente debido al agravamiento de otras enfermedades tras contraer la enfermedad, según los investigadores. Esto representa 1 millón más de muertes en exceso de las estimadas previamente por la Organización Mundial de la Salud. Según indicaron los investigadores, las muertes en exceso se calculan comparando el número total de muertes con las que estaban previstas si no hubiera habido una pandemia.
Uno de los periodistas que estuvo a cargo de dar cobertura a todo este proceso de la pandemia, Fernando Hernández, nuestro compañero, se encuentra esta tarde aquí en el set de TN23. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Buenas tardes. Saludarte, qué bueno verte aquí en TN23. Gracias. Cuéntanos detalles, Fernando, sobre toda esta situación ya 4 años después del primer caso en Guatemala, ¿no? Imagínate, el 11 de marzo se mencionaba, como ya tú lo comentaste, por parte de la Organización Mundial de la Salud, cuando se declara como pandemia, y tan solo unos días después estaríamos hablando un día como hoy, 13 de marzo, cuando se da ese anuncio de registrarse pues también la pandemia en Guatemala, ¿no? Y recuerdas, Fernando, y recuerdan, estimados televidentes, de ese primer caso, Fernando, ¿te acuerdas? Se da el primer caso, yo me acuerdo que fue resguardado en el Parque de la Industria. Correcto. Una persona de San Pedro Zacatepeque, si no mal recuerdo, que había venido como de ver un partido de fútbol de España, algo así, ¿te acuerdas? Que es correcto. Pero pasó, creo que 2 meses o 3 meses resguardado en el Parque de la Industria, el primer caso, ¿no? Y al final de cuentas esto pues fue el primer caso, y luego de que se paralizara prácticamente toda Guatemala, todo el país, el confinamiento, en fin, fue bastante complicada esta situación, pero pues después de esa situación también podríamos hablar acerca de que después de 4 años ya de pandemia, se habla mucho de ese post-COVID. Pandemia, ¿no? Post-COVID, claro, exacto. que nos está costando a todos salir adelante. Es correcto. Lo económico principalmente, ¿no? Que sí. Fue una cosa de locura. Lo económico, donde se paraliza todo, y precisamente pues también esas enfermedades que se generan como consecuencia de las personas que tuvieron COVID. También se habló mucho sobre esas personas que tuvieron el COVID asintomático. No sé si a ti te dio COVID, te dio varias veces. Me dio una sola vez que yo me haya dado cuenta, pero como tú dices, pudiera ser que uno era portador del virus sin saberlo, ¿no? Y que pudiera infectar a compañero de trabajo, etcétera. Pero sí, afortunadamente una vez, y pues Dios me ayudó a superarlo, ¿no? Correcto, ¿no? Y era una situación que le pasó a muchos, esta situación en cuanto a esas secuelas que presentan muchas personas, y precisamente conversamos con Iris Casali. Ella es jefa de la unidad de infectología del Hospital Roosevelt, es experta en este tema, y también nos platicó acerca de esta situación de ese post-COVID, y como ya lo mencionábamos, pues llegó para quedarse y hay que aprender a vivir con él. Vamos a ver qué dijo la señora Casali. Veamos. Bueno, primero entender que esta es una enfermedad, una entidad que, al igual que influenza, va a quedarse en el mundo entero, no solamente en Guatemala. Y que en la medida que nosotros vayamos aprendiendo a convivir juntos, tanto el virus como nosotros, vamos a ir aprendiendo a estar bien ambos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el virus se ha ido transformando, así como nosotros también. Nosotros nos transformamos porque cada vez que nos infectamos hicimos anticuerpos contra el virus. Cada vez que nos vacunamos hicimos anticuerpos contra el virus, y el virus tuvo que aprender a defenderse de nosotros, así como nosotros nos aprendimos a defender. Entonces el virus fue evolucionando, y hasta el momento sabemos que empezó de alfa y ya vamos por Omicron. Entonces, el virus se transformó, y cada una de estas variantes, Omicron, hace subvariantes. Llegará un momento en el cual tendremos un poco más estable la variante que se va a quedar. Por el momento, pareciera ser que es Omicron la que se va a quedar más tiempo. Andri, imagínate pues una situación que para muchos pues, o para todos fue complicada, y en cuanto a este post-COVID también se mencionaban esos síntomas que nos quedaron a muchos. No sé si te ha pasado también, a veces uno presenta algún síntoma de cansancio o algo y puede relacionarlo con una carga laboral, pero resulta que todo esto tiene que ver a nivel neurológico también. Claro, no, y en este año, bueno, 2023, y en lo que va del 2024, muchísima gente, compañeros de trabajo y todo, etcétera, familiares, han presentado una gripe rara, una gripe que no era normal antes del COVID, y como tú dices, con un cansancio exagerado, con una cosa que mucho más fuerte. Uno dice, ¿no será COVID? Pero como uno ya no se hace la prueba, ¿no? Ese es también otro error, ¿verdad? Precisamente, sí. Ya te automedicas, o en todo caso ya pues lo tomas como una gripe grave. Sí. Y pues en todo caso pues ya no te haces algún tamizaje para saber si tienes COVID. Ni o no. usa uno mascarilla, y eso también es importante porque
con mascarilla se evitaría la contaminación, pero bueno. Sí, en el tema de las aglomeraciones y demás. Ahora, además de esto, André, también en cuanto a esas enfermedades pulmonares, también mencionaba la especialista en cuanto a esa situación post-COVID, en donde te decía que la importancia en cuanto a la mascarilla, también la importancia de la vacuna. Se menciona, pues todavía hay vacunas y también las personas ya no lo están haciendo después de ese esquema que se empezó a realizar. Y claro, y después de los años pico, digámoslo de alguna manera, ya nadie se vacunó. No, definitivamente. Y aparte de eso, pues también pues salimos a las calles porque pues en este día también conmemorando pues prácticamente estos 4 años de pandemia, también se menciona qué es lo que piensa la gente. Entonces fuimos a preguntarles qué es lo que han aprendido de la pandemia. Y las personas pues conversaban acerca de esta situación. Algunas mencionaban ese valor tan importante que se le puede dar a la familia a partir de esta situación de la pandemia, y lo que mencionábamos con Andri, esa situación principalmente de lo que afectó en cuanto a la economía. Veamos. Para mí fue, sí, afectó bastante económicamente la economía porque había escaso de trabajo. Hubieron muchos despidos para muchos, entonces sí afectó bastante la pandemia. Yo siento que toda la población guatemalteca fue bastante dolida porque hubieron muchos muertos, se aguantó hambre porque yo miraba aquí, no pudimos venir a trabajar y quiera o no nos afectó mucho. Los que pudimos sobrevivir, gracias a Dios, y que había algo de ahorro, de eso sobrevivimos, y que sea frijolitos con tortilla, pero tuvimos ahí, y que las buenas gentes también contribuyeron para ayudarnos. Y fue duro, pero en Costa Rica no fue tan tremendo. Mi país fue peor, en Argentina. Tuvieron como un año adentro todos, que no pudieron salir a las calles prácticamente. ¿A usted? Sí, hubo mucho miedo, hasta que llegó la vacuna. Mucho miedo, yo ya tengo 5 dosis puestas porque soy adulta mayor y hasta que llegó la vacuna mucho miedo, sí. Después es como que bajamos el nivel de ansiedad y nos empezamos a vacunar los que teníamos esa posibilidad, ¿no? Tener un poco más de valor por la familia, el tiempo que no pasamos con la familia. Dio bastante tiempo para poder estar compartiendo con ellos. Fue algo que verdaderamente nunca nosotros lo habíamos vivido, pero al mismo tiempo también nos vino a ayudar también y a valorar lo que es nuestra vida. Conversamos con esas personas, esos ciudadanos guatemaltecos, pero también, como pudieron darse cuenta, algunos ciudadanos precisamente de Argentina, en donde comentaron qué fue lo que vivieron en sus respectivos países. Esta persona de nacionalidad argentina también nos hacía mención que estuvo unos años precisamente en Costa Rica, y fue justo en el momento donde sucedió todo lo de la pandemia. Entonces, esa frustración de no poder estar en su país. Y en cuanto a las personas que también, Andri, venían, que son de acá de Guatemala, lo que tú mencionabas precisamente, la economía que afectó bastante por la misma paralización que se vivió en el país. Y Fernando, yo creo que los años más difíciles del COVID fueron los primeros, ¿no? Porque no había vacuna, no había medicamento. Primero se hablaba del ibuprofeno, después se habló de que no era bueno, que mejor era otro medicamento, etcétera. Entonces había una confusión, había una locura prácticamente global, ¿no? Y lo que decía la señora de Argentina se vivió fuerte en su país, en el cono sur de América, Argentina, Chile. Pero aquí también, en Centroamérica fue impresionante, y más que todo era el miedo y la incertidumbre de no saber qué vamos a hacer. Y no había una vacuna en esa época, ¿no? Exacto. Los profesionales no sabían qué hacer. No había vacuna, precisamente. Sí. Y aparte de la vacuna, lo que tú mencionabas también muy importante, esa incertidumbre de qué era lo que iba a suceder, porque se mencionaba por un lado alguna situación que se podría tomar en cuenta o en la situación de los medicamentos, y que después, cuando ya lo estabas tomando, te decían de que no era eso. Entonces, complicado. Pero también, aparte de eso, pues también conversamos respecto a las estadísticas que se han manejado desde el inicio de la pandemia, y también muy importante cómo estamos actualmente.
preocupante. Entonces, conversamos también con el director de epidemiología del hospital, en este caso del Ministerio de Salud Pública, y esto es lo que nos comenta en cuanto a las estadísticas que se manejan desde el inicio de la pandemia. Ok, vamos a verlo. Para comentarle, en estos 4 años llevamos 1.300.000 casos registrados en el sistema. Puede haber más casos que las personas pues no acuden a realizarse la prueba o a un servicio de salud, pero los que tenemos registrados en estos 4 años es 1.3 millones de casos. En la actualidad tenemos 1.900 casos activos. En este año, pues la cantidad de casos ha disminuido con relación a los años anteriores y tenemos 9.000 casos registrados del 1 de enero hasta el 12 de marzo de este año. Andri, en toda esta situación, aparte de las estadísticas, también no podríamos terminar este segmento sin conocer esa parte de en este caso, las personas que vivieron lo más fuerte de la pandemia, y en este caso es uno de los testimonios, una persona que pierde a su familia a consecuencia del COVID-19. Y lo que yo he aprendido después del COVID es a disfrutar lo que Dios nos da, a respirar, porque es una bendición respirar, y agradecer. Porque extraña el sentarse y comer en familia, eso lo hacíamos muy a menudo, o salir a comer, las risas, ver la tele, las pláticas. Mi papá acostumbraba siempre preguntarnos cómo había estado nuestro día, y el llegar a casa y el ser yo la que tengo que preguntar ahora y que ya no haya nadie que me pregunte es un poco fuerte, pero los recuerdo con amor, y todo lo que ellos me enseñaron lo trato de enseñar a mi hija. ¿Eso? Andri, una situación bastante dura. Precisamente Betsy pierde a su padre, que dedicó toda su vida a la medicina y a ayudar a las personas. 17 días más tarde fallece la persona que lo cuidaba, que era su hermana. Wow. Y a consecuencia de este post-COVID también, pues la madre hace menos de un año también fallece. Qué increíble que se queda prácticamente sin familia, ¿no? Y todos se van a causa del COVID-19. Fernando, gracias por habernos acompañado en esta tarde aquí en Tele 23. Qué bueno saludarte, Fernando. Usted en casa.